bienvenidos a la explanada de este miércoles. Vamos a empezar hablando de un lanzamiento editorial que tengo aquí conmigo y cuyo título, como podéis apreciar, es La mensajera del bosque, un thriller ecologista casi, donde la naturaleza busca también su papel protagonista dentro de la civilización. Y vamos a charlar con su autora, a la que ya tenemos preparada, Maite Ocho Torena. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Pues encantados de charlar de este libro y justo en este momento donde parece que la realidad un poco se adapta a ciertos aspectos de esta novela, y es que ahora mismo estamos viviendo una actualidad donde hay terremotos, hay nevadas intensísimas, y parece que la naturaleza también se está revolucionando. Bueno, ni qué decir tiene la pandemia, pero bueno, el caso es que vivimos una realidad que no tanto como en la novela, pero donde también se puede apreciar la fuerza de la naturaleza, ¿eh? O sea que viene en el momento justo este libro. Sí, desde luego cuando la escribí no hubiera imaginado que todo lo que vendría después. Claro. Sí, efectivamente, pues hubo un momento que yo necesitaba expresar, ¿no?, la preocupación que sentía y la tristeza por todo lo que estamos haciendo, ¿no?, con nuestro mundo al final. Sí, sí. Y bueno, pues decidí que tenía que plasmarlo en papel. Y fue como surgió la mensajera, y lo que pensé es en darle un papel protagonista de manera que pudiera llegar mucho más a los lectores y tocarles un poco más la conciencia y el corazón. Y para eso creé un personaje de carne y hueso, que es la propia naturaleza. Le di vida como una manera de hacer que empatizara mucho más el lector con ella y que se identificara, ¿no?, con su mensaje, que pudiera mirarle directamente a los ojos y tocarles un poquito el corazón. Pues sin duda esto se aprecia en la novela, pero no debemos dejar de lado que es un thriller donde se busca la resolución de una serie de asesinatos en serie, ¿no? Y al final también te has tenido que documentar y que explorar un poco el mundo de estas investigaciones. Sí, por supuesto, es que tienen un papel muy importante a lo largo de la novela. Ten en cuenta que arranca ya con un personaje protagonista, que es Chris Stoyan, ¿Sí? que ella se ve despierta en un lugar desconocido, sintiéndose enferma, con el cuerpo completamente cubierto de cicatrices y que no sabe dónde está, tiene una amnesia brutal, ¿no? Y hay un momento en el que ella tiene que dar un paso hacia adelante y averiguar, buscar respuestas. Y es entonces cuando pues lo tiene que hacer a través de un Madrid completamente transformado y de una investigación policial, como bien decías. Y claro, he tenido que investigar un poquito pues para que todo eso tuviera credibilidad y solidez de cara al lector, ¿no?, que lo que cuento, por mucho que tenga ese punto mágico, sea creíble. Claro. Claro, eso es. Entonces sí, me ha llevado tiempo de saber un poquito cómo funciona un equipo de investigación dentro de la Policía Nacional, el tema de los forenses, cómo hacen para levantar un cadáver, todos los detalles, claro. Y al final esas historias, lo que hemos hablado de tu parte más llamativa sobre el hecho de la naturaleza y de cómo tenemos que cuidarla, se relaciona mucho con la resolución de estos crímenes y del caso de la protagonista, que como bien comentas aparece en unas circunstancias inquietantes. Sí. Al final la historia va un poco paralela, ¿no? Como de repente esto pues se une a esta idea de que la naturaleza ha tomado literalmente la ciudad. Sí, efectivamente, es que son historias que al principio parece como que van separadas, claro, ¿no?, paralelas, como bien dices, pero que luego convergen de una forma brutal. Claro. Y aparecen en Madrid, sí, transformándolo completamente, le dan la vuelta. Y ahí es cuando el papel de la naturaleza cobra un significado muy potente, ¿no?, de cara al lector. Es que no quiero desvelar tampoco. No podemos decir nada, pero vamos, pinta un Madrid que estás pensando todo el rato, mira, ya es lo que le faltaba a Ayuso, que sí, todo esto estuviera pasando. Maite, tú que vienes, ya has trabajado en el sector de los videojuegos, también se puede apreciar porque muchos videojuegos parten de esta premisa, de un mundo casi posapocalíptico, donde un héroe o una heroína tiene que enfrentarse a determinados desafíos. Esto también se aprecia en la novela, ¿no? Sí que has querido darle este punto, a ver, son maneras y formatos completamente distintos, pero sí que se puede apreciar un punto pues de historia de videojuego. Totalmente, sí. No lo he hecho intencionadamente, ni pensando en el mundo de los videojuegos, pero sí que es cierto que, claro, trabajé muchos años en ese sector
y luego aparte pertenezco a una generación que hemos crecido con el cine, ¿no? A mí me encanta la literatura, me encanta el cine, me encanta todo lo que sea una forma de contar historias. Y yo creo que eso se plasma en la novela. Es el ritmo que tiene, en que es muy visual y bueno, pues eso hace que tenga un dinamismo muy, muy potente y que sí puedes relacionarlo con los videojuegos, ¿no? Seguramente tengo esa influencia. Una pregunta que yo siempre hago. ¿El libro está pensado para ser único, es decir, que autoconcluye y ya a otra cosa? ¿O incluso te planteas hacer una saga o continuarlo? ¿Tiene posibilidades de que se escriba una segunda novela? Yo en principio la escribí autoconclusiva, o sea, la novela empieza y termina. Es cierto que sí que me vienen ideas para una posible continuación, pero bueno, de momento empieza y termina y ahí lo dejamos, la historia, y a Rina y a sus personajes. He leído por ahí también que eres una gran lectora de Edgar Allan Poe y también de Agatha Christie y de otros tantos de estos mundos. De alguna manera también se reflejan en el libro, ¿no? Estas referencias que tú tienes y estas lecturas que tú has ido haciendo, ¿no? A lo largo de tu trayectoria. Siempre, sin duda alguna. Han sido mis referentes, ¿no? Y al final, quieras que no, todo eso, todo lo que lees te va empapando, ¿no? De alguna manera aprendes de ellos. Bueno, han sido, ya te digo, una maravilla. Yo leo de todo, ¿eh? Desde ciencia ficción a thriller, a novela histórica, lo que caiga en mis manos, yo soy una gran lectora. Pero es cierto que Agatha Christie, con esa capacidad que tiene para entender la psicología humana, ¿no? Poe o Lovecraft, con esas ambientaciones oníricas y terroríficas muchas veces, o Stephen King, ¿no? Pues, que maneja también la realidad y la ficción así. Sí, desde luego que son grandes referencias y que no sé si has detectado que este tipo de autores ahora están siendo protagonistas de muchas adaptaciones de libros suyos para televisión, en series. Hay como una línea muy de terror gótico o de Lovecraft también. En fin, y Agatha Christie también ha protagonizado o ha sido un poco adaptada a películas incluso. Todos estos productos también nos han ayudado a visualizar el universo que tenían estos autores, ¿no? Y de alguna manera también te habrán influido. Por supuesto, también, sí. De hecho, hoy en día con Netflix, ¿cuántos autores estamos descubriendo a la contra, ¿no? Gracias a las series que se están haciendo de sus obras y que te impactan tanto que luego a continuación vas corriendo a buscar los libros. Sí. O sea que sí, va una cosa con la otra y es una manera muy buena de, pues eso, de ir conociendo otros autores, de visualizar su obra de una manera mucho más directa. Claro que sí. Claro. Muchísimo, sí. Que muchas veces es incluso decepcionante para muchos, ¿no? Porque claro, siempre, cuando hay una adaptación siempre te arriesgas a que pues, los lectores de este autor tengan su idea o la historia no sea del todo convincente o no guste y claro, también hay grandes decepciones con esto. Sí, las adaptaciones es el peligro que tienen. Claro. Es muchas veces muy difícil tener en cuenta que son medios distintos de contar. Entonces, claro, no puedes llevar el libro tal cual a la pantalla. Y entonces tienes para que transmita visualmente, hay veces que tienes que transformar un poco la historia y eso a los lectores muchas veces no les gusta. Es que esto pasa mucho con Stephen King, por ejemplo, que tú sabes que se han hecho películas y series basadas en Stephen King y claro, ahí ya hay opiniones encontradas porque hay gente que dice, pues bueno, sí, se ha hecho lo que se ha podido hacer, ¿no? Teniendo en cuenta que es otro formato, y otros que dicen, no, mira, esto no te lo compro porque para mí Stephen King no es esto. Y pasa también con Lovecraft, por ejemplo, me viene a la cabeza Territorio Lovecraft, que ha sido un gran fiasco, pero es que es verdad que muchas veces pues, se intentan hacer cosas, pero decepciona al fan, pues resulta decepcionante. Sí, yo como lectora que soy me ha pasado muchas veces también, ¿eh? Claro. Bueno, luego también es cierto que, no digo ya tanto en series, pero en películas, por ejemplo, yo he visto, por ejemplo, El Señor de los Anillos, que me encanta, ¿no? Tolkien. Y cuando vi las películas yo te digo que lloré, o sea, porque estaban trasladando a la pantalla de una forma tan maravillosa todo lo que yo había imaginado en mi cabeza, que por ejemplo es un buen ejemplo de una gran adaptación, ¿no? Desde mi punto de vista, claro. Sí, desde luego que cuando está bien hecha, como bien dices, hay algunas que son muy emocionantes y que subliman, ¿no? Esa idea que tú tenías en tu mente, es muy bonito verlo en pantalla. ¿Qué te dicen tus lectores? ¿Con qué sensaciones se han quedado? Porque ya lleva un tiempo el libro, ¿con qué sensaciones se han quedado al leerlo?
Uf, impactados. La palabra es impactados. Sí, porque, claro, cuando empiezas a leer no te imaginas todo lo que vas a encontrar. Entonces, esos escenarios en Madrid, es todo eso que está pasando, sin deciros de qué va, pero eso es lo que les conmueve y les vuelve la cabeza del revés un poquito, ¿no? Porque es que es muy impactante toda la historia, es tremenda. Y luego ese mensaje que tiene de fondo, la forma en que está contado, con ese punto mágico que no es habitual en un thriller, pues les sorprende muchísimo para bien, además. Entonces, sí, sí, muy, muy buenas impresiones. En general la gente es lo que me está trasladando. Bueno, pues eso es muy bueno y que continúe así. A mí, desde luego, que me llama mucho la atención el hecho de que la naturaleza sea un personaje más. Desde luego que es un escenario muy curioso. ¿Tú crees que algún aspecto de lo que podemos ver puede llegar a suceder en la realidad? Hombre, espero que no. Vale. No, yo ya digo, por el camino que llevamos ya puede pasar cualquier cosa. Sí, no, desde luego la realidad nos ha demostrado una y mil veces que siempre supera la ficción. Eso está, vamos, que lo hemos comprobado, pero ojalá hay esa reflexión que tiene la novela, ¿no? Que ojalá seamos capaces de parar un poquito y de darnos una oportunidad para cambiar las cosas, ¿no? Que eso es un poquito lo que traslado en la novela, que no hay que tener miedo al cambio. Está claro que tal y como está la situación ahora mismo, hay algo que tenemos que hacer, que tenemos que dar un paso, ¿no? Para empezar a hacer las cosas de otra manera. Y yo entiendo que la gente tenemos mucha incertidumbre, ¿no? Cuando tenemos que dejar atrás ciertas cosas que han constituido nuestra vida y nuestra forma de vivir, ¿no? Pero no hay que tener miedo. Eso es una gran lección. Claro. No hay que tener miedo. Hemos hablado, Maite, de la trama, de qué cosas te han inspirado, pero a la hora de perfilar los personajes, por ejemplo, ¿cómo ha sido el proceso? ¿Te has inspirado en personas cercanas? ¿Incluso has tenido que ir a lugares concretos donde trabaja determinado perfil? ¿Cómo ha sido el proceso? No he tenido que ir a buscar a donde trabajan ni nada parecido. Ten en cuenta que cada personaje dentro de esta novela tiene un mensaje en sí mismo. Trasladan un poquito una idea que yo quería plasmar. Por ejemplo, en el caso de Chris Stoyan, ella a lo largo de toda la novela tiene que buscar las respuestas a través de su amnesia, ¿no? Esa amnesia brutal que le tiene la mente completamente cegada. Y eso quiere decir, eso nos habla de ese perder el miedo, ese coraje que hay que tener para cambiar las cosas y afrontarlas como vienen, cogerlas el toro por los cuernos un poquito, ¿no? Claro. Y hay muchos personajes así que simbolizan eso, pues luego está el mal personificado, ¿no? Que simboliza un poquito esa avaricia que tenemos, ¿no? Esa ambición por todo lo que hay en este mundo, utilizarlo para nuestro beneficio y que parece que todo es explotable, ¿no? Es un poquito lo que representa. Entonces, mis personajes se han basado un poquito en eso, sobre todo. Pues desde luego recomendamos esta interesantísima novela, La mensajera del bosque, que aparte de hacernos reflexionar, como bien nos está comentando Maite, nos va a hacer pasar un rato entretenido, nos va a dar muchas sorpresas y nos va a tener pues con el aliento casi congelado por cómo se desarrolla este thriller y cómo se resuelven esos crímenes. Maite, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Gracias a vosotros, de verdad. Un placer. Pues después de esta recomendación, que ahora, fíjate si ahora tenemos tiempo libre para leer libros, como no se puede hacer casi nada más, pues qué gran momento es ahora para ponernos con la lectura. Vamos a continuar porque, y esto lo digo por algo, porque vamos a continuar hablando de otro libro, en este caso de uno que no tiene nada que ver con un thriller, sino que va a contarnos cómo podemos ahorrar, cómo podemos llevar una vida financieramente eficiente, que no siempre es fácil esto, bueno, casi nunca es fácil, así que vamos a charlar con la analista financiera Natalia de Santiago, que acaba de publicar, y lo tengo también aquí conmigo, Invierte en ti. Así que charlamos con ella después de la publicidad.